Conociendo al enemigo, parte 23, el catolicismo romano. El evangelio eventualmente llegó a Roma, que era el epicentro del más grandioso imperio en el mundo de ese tiempo. Lo que sucedió aquí tendría particular significancia porque lo que se decidía en esta ciudad sería llevado a través de toda Europa y la tierra, hasta su punto más recóndito. ¿Qué fue pues lo que pasó aquí? El cristianismo descendió en medio de una ciudad bajo el hechizo completo de la adoración babilónica, ciudad que tenía por sumo sacerdote de los misterios al emperador. No un comienzo muy fácil. La gente de Roma estaba enteramente indoctrinada con los hábitos, las supersticiones y las tradiciones que habían originado con Nimrod y Semiramis. Honestamente hablando, era un escéptico. Así es que no nos habría de sorprender el enterarnos de que los cristianos eran amargamente perseguidos por los romanos que toleraban a todos excepto a los que creían en Jesucristo. La declaración que en particular enfurecía a los romanos era que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida, y que nadie venía al Padre excepto a través de él. Este era un reto directo a la posición de ellos como dioses. Los cristianos abiertamente negaban todos los dioses paganos y rehusaban arrodillarse ante cualquiera de ellos, sabiendo que haciéndolo se estarían arrodillando ante demonios y por ende se estarían arrodillando ante el mismo Satanás. Esto quiere decir que en cualquier tiempo que una tragedia ocurría en Roma, los cristianos eran el chivo expiatorio, siendo acusados de acarrear la furia de los dioses sobre la gente porque ellos se negaban a sacrificar, apaciguar o pagarles tributo. La poca disposición de los cristianos de arrodillarse ante los emperadores como dioses también era considerada como un acto de sublevación. La consecuencia brutal del imperio romano hacia los cristianos ha pasado a la historia en infamia. Una vez capturados, los cristianos eran echados a los leones como deporte en coliseos, mientras que la muchedumbre, en alaridos, los observaba siendo destrozados miembro por miembro. Eran sumergidos en aceite y luego se les prendía fuego al lado de los caminos para que se convirtieran en antorchas humanas. Otro método de ejecución era que fueron cocidos en pieles de animales y luego dejados a morir a los colmillos y garras de animales salvajes. Algunos, se sabe, tuvieron coronas de metal clavadas a sus cabezas. El libro de Hebreos en la Biblia reporta que algunos fueron puestos en huecos de árboles y luego aserrados en dos. Estas cosas ilustran la brutalidad del odio de Satanás y su represalia hacia el pueblo de Dios. Nunca subestimes cuánto desprecia Satanás a un seguidor de Dios o lo que él nos haría si él estuviera en una posición de poder. Recuerda la regla de oro: manipulación y engaño mientras se está en una posición de debilidad, intimidación y violencia cuando se está en una posición de poder. El propósito final es siempre la dominación, y cuando Satanás eventualmente se salga con la suya en esta tierra, al final de los tiempos, y alcance una posición de poder, la Biblia nos dice que habrá gran tribulación como el mundo nunca lo ha visto antes ni la verá otra vez. No fue sino hasta que el emperador Constantino firmó el edicto de Milán en el año 312 después de Cristo que hubo tolerancia hacia los cristianos y que la persecución realmente terminó. Aunque el mundo en su totalidad tradicionalmente ve esto como la mejor cosa que pudiera haber sucedido al cristianismo, yo voy a sugerir que no lo fue. Como puedes ver, mientras muchos piensan que esto fue el momento crucial en la historia del cristianismo que le permitió establecerse y crecer, y que se convirtiera en la religión más grande del mundo, la evidencia sugiere que primeramente Constantino solamente legalizó el cristianismo por razones políticas, y como su propia supuesta conversión no fue verdaderamente sincera. Por ejemplo, hay evidencia que muestra que Constantino todavía retuvo muchos elementos del culto al dios del sol, incluso después de su supuesta conversión, y que ha habido reportes de expedientes secretos del Vaticano que comprueban que él mantuvo su lealtad al dios del sol. Y luego ahí está el hecho de que cambió el tradicional día de reposo de Dios, que era el sábado, a la hora bien aceptado domingo, o el día del dios del sol. La vida personal de Constantino también reflejaba la teoría
de que él nunca se había convertido verdaderamente al cristianismo o de que hubiera entendido su mensaje. Él se convirtió en un monarca cruel y libertino, cuya crueldad se extendió a miembros de su propia familia. Él fue claramente corrompido por su fortuna. Si nosotros juzgamos al árbol por su fruto, razonablemente llegaríamos a la conclusión de que él permaneció inafectado por el amor de Cristo hasta el final. La verdad es que había tanta polémica y división en el Imperio Romano en ese tiempo que su unidad empezaba a ser amenazada. Si la unidad de Roma estaba siendo amenazada, también lo estaba haciendo la mano de poder de Constantino. Así es que, políticamente hablando, tenía sentido cambiar la táctica del plan B de opresión y violencia, de persecución hacia los cristianos, a las tácticas del plan A de manipulación y adulación. Eso es lo que efectivamente sucedió aquí. La persecución solo conseguía que los cristianos se hicieran más fuertes. Así es que desde Constantino en adelante, la persecución y la matanza pararon, y en lugar de eso, los líderes cristianos fueron manipulados y seducidos con promesas de riqueza y poder. Constantino básicamente apeló a la vanidad y el orgullo de los obispos de aquel tiempo. Hizo una ofensiva de encanto y otorgó un número de favores a la iglesia. En vez de martirizar a los obispos, los empezó a tratar como sus ayudantes políticos y les dio voz en los asuntos políticos del imperio. Fueron elevados a rangos altos y se les dio una vida de gran opulencia en la ciudad imperial. Muy natural y predeciblemente, signos de mundanidad aparecieron entre ellos, como el perseguir el lujo y la ambición personal. El error y la corrupción empezaron a entrar en la iglesia y un enfoque en la adquisición de riquezas se filtró a su interior. Olvidaron la declaración de Jesucristo, su reino no es de este mundo, en Juan 18:36, y se hicieron de doble ánimo. Una de las razones más grandes por las cuales debemos sospechar que Constantino nunca se convirtió fue el hecho de que él nunca renunció a su heredado título de pontífice supremo o sumo sacerdote, que primero fue asumido por Julio César. Constantino, por lo tanto, siguió siendo la cabeza oficial terrenal de los misterios durante toda su vida. No fue sino hasta el año 376 después de Cristo que el joven emperador Graciano fue el primero en rechazar la posición de supremo pontífice, considerándola inconsistente con la fe en Cristo. En adición, él también legalmente abolió el paganismo en el imperio en ese tiempo, aunque esta abolición no se extendió a la ciudad de Roma, donde todavía abundaba. De hecho, Roma en este tiempo era coloquialmente referida como el pozo de toda superstición, después de que Graciano se negara a tomar el cargo de supremo pontífice o sumo sacerdote. Ese puesto quedó vacante una vez más y los eslabones en la cadena que se rastreaban a Nimrod fueron rotos, pero solo por 2 años. Pronto fue restituido a Damasco el que fuera obispo de Roma, el cual había ganado la posición después de mucha lucha y derramamiento de sangre con rivales. Este puesto de supremo pontífice ha sido mantenido por el obispo de Roma desde entonces. El obispo de Roma es mejor conocido hoy como el Papa, y por lo tanto, el Papa católico es todavía la cabeza de los misterios babilónicos y sus ramificaciones hoy día. Si seguimos esto a su conclusión lógica, por escandaloso que parezca, el Papa es por lo tanto todavía la cabeza terrenal del sistema de adoración de Satanás. En la historia de Stanley, en la página 40 dice: los papas tomaron el lugar vacante de los emperadores de Roma, heredando su poder, su prestigio y sus títulos del paganismo. El Papa Damasco reconoció el poder heredado en su nuevo título. Él se creía a sí mismo la cabeza no solo de la iglesia cristiana, sino también sobre los paganos en Roma. Significaba completa autoridad y dominación, tanto como del sistema secular como del sagrado, bajo un mismo sistema. ¿Cómo se supone que la Iglesia Católica Romana consolide este dominio sobre las creencias paganas y cristianas bajo un sistema? Tenía que de alguna forma limar las diferencias entre todas las personas, y eso significaba transigir. Lo que la Iglesia Católica hizo fue consistentemente transigir
el mensaje del Evangelio con las ya existentes creencias paganas y adaptarlo basándose en cualquier forma del misticismo babilónico que la cultura guardaba. Ahora, el transigir la verdad con diferentes tipos de mentiras es como mezclar la nieve con diferentes tipos de tierra. Al final del día, todo lo que te queda es tierra. Mientras que el historiador promedio explicará que del año 378 a.C. en adelante, en el transcurso de 50 años, el despliegue del cristianismo había derrotado completamente al paganismo en Roma. Ahora no es eso lo que pasó. El paganismo no había desaparecido a principios del siglo V, había sido simplemente absorbido en el catolicismo romano, el cual ahora contenía todas las formas de supersticiones correctas y ceremonias heredadas de Babilonia. Las doctrinas paganas, los ritos y los símbolos fueron incorporados a la iglesia y simplemente cubiertos con una fachada de cristianismo. Esto fue lo que pasó, y no un fluir del espíritu que trajera a miles de adoradores paganos a la iglesia de Roma. El catolicismo básicamente se convirtió en paganismo con una máscara cristiana. Fue después de esto que las palabras de advertencia dadas por el apóstol Pablo a Timoteo se cumplieron. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. 1 de Timoteo 4, 1-3. Celibato, ayunos obligatorios, idolatría, bautismo regenerado y muchas otras ideas falsas rápidamente se convirtieron en las doctrinas aceptadas por la iglesia. Te daré un ejemplo de lo que quiero decir. Una de las diferencias principales entre el cristianismo y el paganismo era que el cristianismo era monoteísta, mientras que el paganismo era politeísta. El tratar de hacer que los paganos dejaran a sus dioses múltiples se hizo difícil. Entonces, para poder unir los dos sistemas, la iglesia romana empezó a sugerir la idea de los santos patrones. En efecto, lo que dijeron fue: no necesitas dejar de rezarles a todos esos diferentes dioses y diosas. Todo lo que tienes que hacer es darles un nombre nuevo. En vez de Dios de los viajeros, nombraremos un santo de los viajeros. En vez de un Dios del mar, ahora hay un santo de los mares, etc. Así es que donde previamente había habido un dios o diosa pagano asignado a los aspectos de la vida diaria en el sistema de los misterios, la Iglesia Católica simplemente reemplazó a estos dioses con santos a los que se les debía rezar, reverenciar y buscar para guianza. Por el hecho de que mucha gente tenía ídolos de dioses y diosas tallados en sus casas, no se les pidió que se deshicieran de ellos completamente, solo que los reverenciaron bajo un nombre y una identidad nueva. Toda la variedad de fotos e imágenes que existían por la razón del culto a la madre y al hijo en esos días, y que originalmente representaban a Semíramis y Tamuz, fueron simplemente renombrados Madre María y Cristo. El paganismo no fue removido, solo se le transformó. Ejemplo número 2. Días festivos y festivales. El festival del solsticio de invierno llamado Saturnalia, o la fiesta de Saturno, en Roma se llevaba a cabo una semana antes del 25 de diciembre, y ese día era llamado Natalis Invictus Solis, cumpleaños del inconquistable sol. De hecho, el 25 de diciembre era grandemente estimado por todas las religiones babilónicas por ser el cumpleaños de Nimrod, una fecha que aparece frecuentemente. En Egipto, Isis, que es el equivalente a Astarte, y quien era adorado como la reina del cielo, se decía había nacido en esta fecha también. Entonces, ¿qué hicieron los católicos? En efecto, ellos dijeron: continúen con su festival, pero adoptémoslo como el cumpleaños de Jesucristo. Istar. Similar, el festival de equinoccio de la primavera en honor de la diosa de la fertilidad asociado con la regeneración fue adaptada como la Pascua. La palabra Astarte o Istar se convirtió en Estre en el idioma céltico, y es de este nombre que nosotros tenemos la palabra para la Semana Santa. Los huevos que originalmente representaban fertilidad
fueron cristianizados como una representación de la piedra que fue removida de enfrente de la tumba de Jesús. Fue también el resultado de la unión de Babilonia con la iglesia que la cuaresma fue introducida. La cuaresma no tenía ninguna base bíblica, sino que era una parte esencial del festival de primavera babilónico que los católicos adoptaron bajo un nuevo significado. En el otoño había un festival de cosecha que honraba a la diosa Pamona y esto se cristianizó como el Día de Todas las Ánimas o el Día de Todos los Santos, el día 1 de noviembre de vuelta para honrar a los santos. Ahora es mejor conocido como Halloween, la noche que más abiertamente se celebra la maldad. Como una noche para honrar a los santos católicos, es efectivamente una noche para honrar a los demonios. La práctica de sacar manzanas de una tina de agua con la boca originó con la celebración de Pomona, que era la diosa de la fruta y los árboles. En esto quizá también veamos una conexión con el árbol de la ciencia. Podríamos decir que el sacar manzanas de la tina de agua con la boca es un restablecimiento y celebración del momento cuando Adán y Eva comieron de ese árbol. Al extenderse los católicos romanos a las áreas célticas, donde los misterios se habían vuelto druidas, la fecha se convirtió en una noche para honrar a Dios Samhain. A lo que esto lleva es simplemente que cuando se hizo legal en Roma, el catolicismo no cristianizó las religiones paganas, sino que lo contrario es verdad. Las religiones paganas contaminaron el cristianismo para producir el catolicismo. El catolicismo gradualmente se convirtió en nada menos que la religión misteriosa con la fachada del cristianismo. Antes de terminar esta parte, quizá esto ha suscitado muchas preguntas. ¿Deberemos ir a la iglesia los domingos en vez de los sábados? ¿Deberemos celebrar la Navidad y la Semana Santa ahora que sabemos todo esto? Sé que algunas personas han descubierto esta información y ahora no la celebran. Primeramente, yo diría que dejen los ídolos católicos y no les recen porque ellos son de hecho demonios. También Halloween debería estar completamente fuera de la agenda del cristiano. Continúa siendo, visto de cualquier punto de vista, una celebración a la maldad, la brujería, la hechicería, la oscuridad, la actividad ocultista y los demonios. Los cristianos no deberían involucrarse de ninguna forma en esta festividad, ya que siempre ha tenido sus raíces en el ocultismo. De hecho, se ha dicho que pedirle a un cristiano que celebre Halloween sería como pedirle a un sobreviviente del Holocausto que celebrara el cumpleaños de Hitler, y esto no es exagerar. Concerniente a los otros, un versículo de la Biblia me viene a la mente. Y todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3:17. ¿Deberíamos boicotear la Navidad como una celebración de Cristo? No creo. Solo deberíamos asegurarnos que la estamos celebrando para Él y no desviarnos por el lado secular que no tiene nada que ver con el reino de Dios. Cuando algunos deciden celebrar a Santo Claus en la Navidad, nosotros debemos decidir celebrar a Cristo. Cuando algunos quieren celebrar los conejos en la Semana Santa, nosotros debemos celebrar a nuestro Señor y que sea Cristo a que celebremos. Punto clave. Hay dos reinos que compiten en este mundo. Si no estamos con el reino de Dios, estamos con el reino del diablo. Recuerda que en todas las cosas hay dos reinos compitiendo, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Siempre que hay un paralelo a un día festivo cristiano, se puede garantizar que el paralelo viene de Satanás para que la atención no esté en Jesucristo. Punto clave. Lo secular es siempre de Satanás. Cualquier cosa que nos propongamos y cualquier cosa que celebremos, deberíamos hacerlo para el Señor, haciendo a un lado lo secular en el proceso, lo cual es siempre una parte del reino de la oscuridad. Quizá todavía pienses que estoy siendo muy duro con el catolicismo. Después de esto, en la próxima sección, empezaremos a descubrir sus simbolismos de una forma más profunda.